Seguimos compartiendo historias de inmigrantes, como hacemos en este programa todos los domingos, y qué interesante es también conocer historias que tienen que ver con inmigrantes y con exilio, y que están relacionadas con diferentes países, y todo esto se ve canalizado a través de la mirada de un director de cine en una película. Estas son las cosas que tienen que ver con manifestaciones artísticas, en este caso desde el cine, que nos motivan y nos inspiran, porque contamos historias todos los domingos de argentinos en el exterior, y hoy vamos a contar una historia que tiene que ver con Argentina, México y Chile, con historia de una migración forzosa y de exilio de padres que después se convierte en destierro de hijos, cosas que no se hablan habitualmente, sobre todo cuando estamos hablando de una historia puntual que es la que quiere contar Sebastián Cohen Eskenazi, que tiene que ver con el exilio de muchas personas que tuvieron que irse de Argentina y de Chile en la época de la dictadura en el Cono Sur, y se fueron a un lugar a refugiarse, a salvar sus vidas y a vivir con sus familias, con hijos chicos, un mundo diferente, en el contexto ni más ni menos que de la Villa Olímpica de los Juegos de México del 68. Ese lugar fue la casa de muchas familias de Argentina y de Chile que tuvieron que irse a México. Militantes que escaparon de la Argentina y sus pequeños hijos que empezaron a vivir su vida en ese contexto. Nosotros que cubrimos Juegos Olímpicos siempre hablamos de lo que pasa con la emblemática Villa Olímpica construida para este tipo de acontecimientos, estas citas mundiales del deporte por excelencia. Pero después no sabemos qué pasa con las villas olímpicas, que se venden y se usan para vivir en barrios que son generalmente alejados de las grandes urbes donde se hacen los Juegos. Bueno, después de los Juegos Olímpicos de México 68, la Villa Olímpica fue refugio de familias argentinas y chilenas que bajo la dictadura de esta parte del mundo se fueron a refugiar a tierras mexicanas. Esta historia la cuenta de una manera brillante nuestro invitado de hoy, que está en México, nació en Argentina, emigró a México y después, claro, volvió a vivir a Buenos Aires, pero la historia que cuenta en esta película Villa Olímpica habla de el testimonio de tantas otras historias desde el punto de vista de ese destierro que vivieron los hijos de los argentinos y chilenos que tuvieron que exiliarse a México para vivir en la Villa Olímpica. Sebastián, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido, gracias. Florencia, qué gustazo estar en este programa, pero de verdad lo digo, porque el tema de la migración para mí es el tema. Lo es, siempre lo ha sido. Y no tanto el tema de la migración en sí, no en cuanto a que yo me mantenga al tanto de la coyuntura de los migrantes, digamos, como fenómeno constante, sino más bien por el tema del desarraigo, que es algo que a mí me toca mucho, porque siempre lo fui, porque siempre fui extranjero, porque nunca me pasó lo contrario. O sea, tengo la cualidad de no haber sido de un país nunca. Entonces... ¿Es una cualidad? Sí, para mí es una super cualidad, porque para mí el Estado-Nación como ente, como organismo, tampoco tiene ningún valor. Para mí es como las religiones, no le ha dado nunca nada bueno a nadie. Y yo tengo un antinacionalismo activista orgánico desde que soy niño, porque al haber sido extranjero toda la vida me tuve que construir como tal. Y entonces cuando uno es extranjero siempre se va dando cuenta de los vicios que implica el no serlo. Porque yo nunca le hice bullying, yo nunca cuestioné a nadie, yo nunca nada a los nacionales, porque son la mayoría, pero a mí sí. Entonces en algún momento dije, bueno, vamos a dar vuelta a la cosa. ¿Cómo es que ustedes tienen el derecho de cuestionar a los demás y no a sí mismos? Cuando el mundo es uno solo, las fronteras se las dibujaron a los que tenían poder. Después se plantea las fronteras como lo que surge de la soberanía nacional, las independencias, pero son instancias nuevas de dominación, ¿no? Entonces, tal cual.
Yo tengo un texto escrito por ahí donde cuento que los únicos 2 meses y medio en los cuales yo no fui extranjero fueron en Buenos Aires cuando nací, y nací a los 7 meses, por lo cual me metieron en una incubadora y ni siquiera estuve en Buenos Aires, estuve dentro de esa pequeña nave espacial, y cuando salgo de esa nave espacial, mis viejos estaban clandestinos. Entonces a los pocos días nos vamos por tierra a Paraguay, ¿no? Y ahí empieza mi historia. Entonces es como que estoy empezando por el final, porque es un poco como la moraleja de la peli, ¿no? Yo hice de lo que aparentemente es una desgracia, hice una virtud. Del hecho de ser extranjero y estar lejos de algo, yo lo hice una virtud por el hecho que ser forastero te da muchas cualidades que no te da ser local. Sí, sí, es verdad. Se observan muchas cosas de lejos que de cerca no se ven, ¿no? Así que todo lo que acabo de decir era para decir que es un gusto estar en tu programa y abordar este tema. Igualmente, tenerte con nosotros, Sebastián, después de haber visto la película Villa Olímpica, que me imagino que habrá sido muy especial para vos contar esa historia. Es difícil también salirse un poco del protagonismo de una historia que uno vive y contarla a través de otros testimonios. ¿Cómo encarás esa parte de meterte en algo tan sensible a tu propia historia a la hora de contar algo de lo que no se habló nunca? Sí, hay dos razones muy claras por las cuales no soy yo protagonista de mi peli. La primera es que aunque Villa Olímpica trata, o se llama, perdón, Villa Olímpica, y trata sobre ese pequeño universo que se creó dentro del margen del condominio habitacional, en el fondo lo que trata es sobre la colectividad sudamericana exiliada en México, ¿no? Lo que pasa es que la Villa Olímpica es un poco el epicentro cultural, porque todos íbamos mucho ahí, entonces es como un hogar para todos nosotros, pero trata un poco sobre la infancia y el destierro y todos esos temas, ¿no? Entonces, y el pequeño detalle es que yo iba a la Villa Olímpica todos los días de mi vida, pero yo vivía afuera de la Villa Olímpica, como a 10 cuadras de ahí. Ujú. Entonces ya había una cuestión ética en la cual yo no me podía poner como personaje, incluso aunque haya vivido la misma vida que estos chicos que sí estaban ahí. Más que nada porque la gente que vive adentro me hubiera dicho, ¿y vos de dónde saliste? Porque yo no te vi nunca Claro. jugando ahí adentro, ¿no? Entonces, esa fue la primera razón. Y la segunda razón por la cual no aparezco, pero, o sea, pero ni un poco, es porque en mi peli anterior, Buscando a Panseri, aparezco todo el tiempo. Sí. Sí, sí, te confieso que yo vi primero Buscando a Panseri, que me encantó y me parece un documental que hay que ver, sobre todo para las nuevas generaciones de periodistas deportivos. Es muy, muy interesante y también reveladora, que eso es fundamental. Pero bueno, este es otro capítulo. Y en tu película Buscando a Panseri, que también rodaste una parte en Mar del Plata, en la biblioteca del Club Quilmes, Sí, con el sí, amigo Palumbo. sí. Más allá de eso, al ver esa película y vos siendo protagonista de esa búsqueda del periodista Dante Panzeri y su legado y su vida, me imaginé que narrando una historia de tu propia vida como inmigrante o como extranjero en cualquier país, ibas a estar vos al frente de contar la historia. Entonces, también lo que habías hecho antes fue como un limitante para vos mismo de no estar ahí tanto al frente. Sí, totalmente. Primero porque yo como siempre justifico que yo aparecí en Panseri, no por una cuestión de ego o de que me guste la pantalla, sino por una cuestión narrativa. Sí, claro. Yo me convertí en un dispositivo narrativo para poder contar una historia y que Panseri no fuese un reportaje únicamente, sino que fuese una peli que tuviese cierta trama, ¿no? Como la búsqueda de Panseri. Y tengo muchos amigos que nunca me creyeron, que me decían, ah, boludo, déjate de joder, si a vos te gusta, ¿no? Aparecer. Entonces dije, mira, vas a ver cómo es cierto. Y en esta que podría haber aparecido, más que en la otra, no aparecí, ¿no? Pero sí, tenía que ser, es una necesidad, parece, poner uno la cara. Porque además hay muchos documentales donde aparecemos los directores y salen horrible. Porque hacemos como que ponemos cara, ¿no? Como que actuamos, como ponemos cara como que no actuamos. Y la cara de no actuar es patética. Es evidente que está actuando de no actúo. Y a mí me
de mi propia peli me sacaron los productores, de Panseri digo, Ujú. o sea, me limitaron mucho mi rol, los productores y el editor. Porque uno no se da cuenta y uno cree que no está haciendo el ridículo y me ponía media hora. Al final me dejaron en 6 minutos, 7, y menos mal, y les agradezco que hayan cuidado, porque hay muchos directores cuyas pelis no permiten que se las cuide nadie, Ujú. porque no saben delegar, porque no saben escuchar y terminan haciendo el ridículo en su propia peli mirando al horizonte, ¿no? Como, Claro, claro. Es verdad, muchísimo. Pero vamos a hacer entonces a la inversa. A ver qué te parece. Ya que vos contaste que viviste apenas unos meses en tu propio país, en Argentina, donde naciste, solo unos meses, y ya contaste que con tus padres, huyendo de Argentina, lo hicieron primero por tierra a Paraguay. Y después, ¿qué pasa con tu vida, Sebastián, de apenas unos meses, tus padres sacándote del país y llevándote a México? ¿Qué recordás de esa parte de el inicio de la vida del exilio de tus padres, que después termina siendo el destierro tuyo como niño y adolescente? mira, lo primero que tengo para decir, que es algo que tiene mucho que ver con la esencia de la película y sobre todo con la esencia de ciertas formas de gestión de la memoria, es que lo que uno recuerda no sabe de verdad si sucedió o no sucedió. Hasta cierta etapa de la vida, te diría, hasta los 10 años, 11, 12 años o más, lo que uno recuerda es una mezcla entre lo que uno recuerda, pero también lo que uno ha contado de ese suceso, las fotos que uno ha visto, lo que le contaron. Cuando uno recuerda algo, digo, salvo algo que pasó ayer, que incluso podemos ponerlo en duda, uno reinventa y reconstruye. Ese pasado como tal no existe. ¿Y por qué digo esto que parece como anecdótico? Lo digo porque la generación de nuestros padres, una generación eminentemente política, no pone tan en tela de juicio su propio pasado como lo ponemos nosotros. Porque estaban mediados por conceptos políticos y entonces la subjetividad no era lo que importaba era la objetividad del materialismo histórico, digamos, ¿no? Lo que pasó fue esto, lo que tenía que pasar fue esto y perdimos la guerra porque tal. Y yo creo que Villa Olímpica es una película que desde el principio nació intentando utilizar recursos de memoria que fuesen diferentes a los de a la generación de mis padres. Y no porque yo reniegue de ella, yo nunca renegaría, jamás de ella. Porque hay mucha gente de la izquierda que por renegar de de su familia se ha ido a la derecha. Yo nunca haría hecho eso, digamos. Yo hago lo contrario. Yo la valoro, pero no tengo por qué yo construirme a partir de esos mismos códigos. Mi infancia no fue una infancia política, fue una infancia. Punto. ¿Mediada por la política? Absolutamente. Yo todos los días de mi vida escuchaba discusiones políticas en la mesa, toda la vida, para mí. Yo en quinto año en México, con 8 años, di la primera exposición oral en clase y fue sobre la dictadura chilena. O sea, yo a los 8 años hablaba de Pinochet y Allende como si hablara de Gorosito de Acosta. ¿Me explico? Así, somos, así nacimos nosotros, forma parte del ADN. Es política, somos política. Claro. Pero una cosa es ser política y otra cosa es hacer política. ¿Y de qué manera se hace la política? Entonces, Villa Olímpica es una manera de ser política, pero al mismo tiempo ser nosotros. Ser niños, ser infantes, ser... Incluso hoy ser seres políticos, pero al mismo tiempo desarraigados y no necesariamente adscriptos o pertenecientes a una generación política o a un color político. Claro, claro. Sebastián, entonces llegaron a México. ¿Y hasta qué edad te quedaste en México haciendo toda la primera parte de tu vida, habiendo quedado marcado para siempre, lógicamente, como mexicano? Claro, yo llegué a México al año de vida, poco antes de cumplir un año. Madre chilena, padre argentino. Por lo cual, digo, mi caso es particular porque ya dentro de la propia casa hay un bolón importante, ¿viste? Eso ya hacía que un poco inhabilitaba la posibilidad de que yo tuviera una sola patria, Claro. ¿no? Lo cual me da más recursos para remarcar lo que te decía al principio. Es una virtud.
eso? Es riqueza, si es riqueza cultural, si viajar por el mundo y conocer el mundo es riqueza, digamos, y quedarse en el pueblo para toda la vida tendrá cosas muy hermosas, pero riqueza cultural exactamente no es, ¿no? Entonces, yo vivo en México desde que tengo 1 año hasta que tengo 13. Y un día, me acuerdo perfectamente ese día, llegamos a casa de vacaciones, entramos al departamento, un departamento muy chiquito, entra primero mi mamá y lo primero que hace es dejar los bolsos en el suelo y ponerle play al grabador de mensajes. Estos teléfonos con casetito antiguos. Pone play y yo todavía estaba en la puerta, no la había ni cerrado la puerta, mi papá estaba al lado mío y escuchamos la voz de un chileno, que era un diputado chileno del Partido Radical, diciendo: Patricia, te llamo porque hay una posibilidad de que vuelvas a trabajar a Chile, al nuevo gobierno democrático. El gobierno democrático había empezado a gobernar en el 91 y esto era 92. Me acuerdo que hubo un silencio en ese momento en esa casa, que no te lo puedo explicar. Pasaron ya 30 años, exactamente, 31 años. Me lo acuerdo perfecto. Mi papá mirando, mi mamá mirando, silencio. Yo como que no entendía nada, pero evidentemente entendía que se venía un cambio brutal. Mi viejo se estaba dando cuenta de que su retorno no iba a ser Argentina, ¿no? O sea, te fuiste a Argentina hace 12 años y no vas a volver a Argentina. Vas a volver a otro país que otra vez no es tuyo. Se empiezan a generar muchas cosas en ese momento, en ese llamado. Y digo, y al margen, retrocediendo 10 años, toda la vida en México, para mí y para mi generación, toda la vida fuimos extranjeros para los mexicanos. Pero no solo por el hecho de ser extranjero, porque esta cara en México ya te hace extranjero. Porque México es un país muy clasista y con mucha división étnica. Entonces, todos se dan cuenta que no eres de acá. Uh-huh. Incluso si eres mexicano y blanco, tampoco eres tan de acá, ¿no? Entonces, nosotros habíamos vivido siempre sabiendo que éramos de otro lugar y nos habíamos construido como niños y niñas del Cono Sur. ¿Por qué? Porque así eran nuestras familias, nuestras casas, nuestros colegios, nuestros guetos, todo era del Cono Sur. Y entonces como que había una tierra que no conocíamos y sin embargo era nuestra tierra. Claro, porque además esa tierra añorada de sus padres, de los padres de todos ustedes, para volver, era marcar el inicio del desarraigo para ustedes, que habían nacido prácticamente en México, que con 1 año de vida, empezando a vivir, ellos tenían en mente lo que podía desembocar en la vida de todos ustedes los hijos, el hecho de el tan ansiado retorno a los países del Cono Sur. Yo creo que ellos sabían que para nosotros iba a ser difícil, pero también creo que alguien que añora a su país desesperadamente y no puede entrar por razones políticas, siempre supo que cuando pudiese volver iba a volver, pasara lo que pasara, y yo lo entiendo, yo entiendo, si a mí me pasara algún día eso y mi hija tuviera que cambiar de país, porque a mí me ofrecieron dirigir una super película en Berlín, digo, ¿sabes qué? Nos vamos a Berlín, a la mierda, y tendrás que adaptarte a la secundaria, yo también lo haría, y además más aún sabiendo que uno sufre cuando se va de un país, pero que después la riqueza de ser argentina, mexicana, alemana va a ser maravillosa, y que ya va a poder conocer el mundo y saber inglés, que yo todavía no sé inglés y estoy limitado a mi terruño y esta mina va a ser increíble. Bueno, entonces a lo mejor yo también lo haría. Pero lo llamativo de esto es que nosotros no lo sabíamos. Eso para mí es lo increíble, porque nosotros, como nos construimos como de afuera, el día en que nos tocó irnos, pensábamos que había algo muy bueno en eso. Porque finalmente había pasado eso que se supone que un día iba a pasar, que además ya estaba pasando con otros. O sea, ya tus amiguitos, algunos ya se habían ido, un día no estaba Pedrito, un día no estaba María. Y, bueno, algún día me va a tocar a mí como, ¿no? La nave, el ovni que te abduce, ¿no? El ovni de la democracia conosureña que te... Y entonces como que hasta ahí no había nada de malo. Además, una cosa más, el imaginario que habíamos construido de la tierra de nuestros padres era revolucionario.
¿Me explico? Porque para mí Chile, ¿a qué estaba relacionado? A Salvador Allende, el primer gobierno democrático de izquierda en la historia del mundo. ¡Wow! Ahí hay algo que está bueno. No, yo no calculaba que Chile era un país postdictatorial, hiperclasista, hiperracista, hiperarribista, ¿no? Que además que además México es un país en ese momento ya era un país de 100 millones de habitantes, y Chile tenía 14. Entonces, los que se fueron a Buenos Aires, bueno, sufrieron cosas, pero los que fuimos a Santiago de Chile, llegamos a un pueblo que atrasaba 30 años. Alguien me contaba un día que en la Villa Olímpica adentro, en la Villa Olímpica caben 5.000 personas, adentro habían 2 cines. En Santiago de Chile habían 4. Entonces, ¿cómo puede ser que tu condominio habitacional está mucho más desarrollado humanamente que la ciudad a la cual estás llegando? Entonces, sí fue un golpe darse cuenta. Primero, que esa idea revolucionaria no existía más ni por puta casualidad. Segundo, darse cuenta de que habías sido extranjero toda la vida para un día dejar de serlo, y que un día bajaste de un avión y te diste cuenta de que eras más extranjero que nunca, y que ya no había retorno, porque además, ¿a dónde vas a volver? A la tierra de la cual renegaste toda tu infancia. Era muy confuso todo eso. ¿Tenías 13 años cuando volviste al Cono Sur, digamos, y fuiste a Santiago? Sí. ¿Y cómo encaraste ahí el día a día, la readaptación? Es decir, la adaptación, porque tu vida conocida había sido en México, viviendo ahí en los alrededores de la Villa Olímpica, con cercanos que estaban en tu misma situación. El empezar de cero en Santiago, ¿qué efecto generó a vos en ese momento? Mi historia fue, me parece a mí que mi historia fue particularmente cruel, porque nosotros llegamos a Santiago y ya habían empezado las clases en todos los colegios, y yo no podía perder un año. Intentamos me intentaron meter en 2 escuelitas medias progres, pequeñitas, donde habían otros hijos de retornados, y ya no había cupo. O sea, no pude entrar. Y en un momento a mi mamá le hablan de una escuela internacional, y dijo, bueno, preguntó si había cupo, le dijeron que sí, que entre nomás. Y resultaba que esa escuela internacional era una escuela de ultraderecha, eh, donde había mucho hijo de empresario, mucho hijo de diplomático, donde además se estilaba una educación muy autoritaria, porque venía además del Opus Dei, se llamaba SEC, que eso es San Estanislao de Kotska, o sea, todo para atrás, todo mal. Y además usaban uniforme, porque en Chile, las escuelas públicas y las privadas, todas usan uniforme. Porque digo, el pasar por 17 años de Augusto Pinochet no fue en vano. Y, y habían poquitas escuelas de izquierda privadas que fueron a las que yo no pude entrar. Entonces, mi aterrizaje en Santiago fue llegar al epicentro de todo lo que mi mamá me había enseñado que no era, ¿viste? La pasé muy mal, muy mal. Y además Chile es un país chiquito, pero con un frío del carajo. En México nunca hace menos de 10 grados. Claro. No hay invierno, no hay invierno. Qué duro, Sebastián. No, 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 Vos lo dijiste, qué cruel. no, fue espantoso. Yo en la Ciudad de México iba a una escuela que éramos 120 personas, que el 70% éramos sudamericanos, hijos de exiliados, el resto eran mexicanos súper de izquierda, y que nosotros vivíamos la vida tirados con ropa zaparrastrosa, morral. O sea, estábamos tirados en el suelo escuchando Silvio Rodríguez. O sea, nos sabíamos de memoria todas las canciones de Silvio, de Pablo, de Serrat. Parecíamos viejos prematuros. Y la mitad eran punk y la otra mitad éramos trovadores. Y te juro, éramos como un trapito tirado al sol, viviendo una vida progre de izquierda. Entonces, salir de ese gueto, que uno no sabía que era un gueto, porque claro, uno a los 12 años vive en un gueto, pero no sabe que es un gueto. Y cuando llegas al mundo real, y encima es uno de los peores mundos reales posibles, fue increíble. Todas estas historias yo las quise meter en Villa Olímpica en voz de otros. Como, bueno, ya si no aparezco yo, te la cuento desde otro. Pero sí, venía saliendo todo tan bien que dije, yo no voy a alterar, no voy a meter nada, que pase lo que pase. Claro, claro, porque obviamente tu película cuenta
con el testimonio de muchas personas de tu generación que lo vivieron en primera persona y que van narrando todo esto que vos estás contando desde tu propia referencia, cosas que no aparecen en la película, o sea que lo hace aún más interesante saber cuál es tu propia vivencia después de haber visto la película. No me quiero adelantar, pero sí necesito saber cuándo te reencontraste con tu país al que no conocías, porque tu país de nacimiento es Argentina, pero hasta el momento de volver a Chile y haber vivido tu infancia y preadolescencia en México, todavía no sabías lo que era Argentina. ¿Cuándo fuiste a Buenos Totalmente. Aires? A los 16 años. Viví en Santiago 3 años y mi madre consiguió un laburo en Buenos Aires de 2 años y más que nada decidió aceptar ese laburo para que mi padre y yo pudiésemos aterrizar de nuevo en ese lugar. Para mi padre después de 16 años, para mí, bueno, para mí también después de 16 años. Pasa que para mí era una vida, Sí, aunque por primera vez, claro, con uso de razón. totalmente, totalmente. ¿Y con qué Buenos Aires te encontraste? Qué buena pregunta. Yo me encontré con una ciudad increíble. Lo que pasa es que hasta el día de hoy, para mí Buenos Aires es increíble. Eh, ¿Qué año era? Era el año 96, 96. Bueno, era una Argentina de menemismo, absolutamente. Pero, pero bueno, como buena Argentina de menemismo, los pobres son pobres y la clase media es clase media. Entonces, a mí no me tocó vivir el lado de la pobreza, afortunadamente, por lo cual era una Argentina que te daba un montón de oportunidades. Entre esas oportunidades, viajar de nuevo y tener Mm. peso argentino y comprar dos de todo afuera, ¿no? Sí, claro, en ese momento. Pero vos sentiste que Claro. volvías, cuando fuiste a Buenos Aires, ¿sentías que volvías a tu país o también lo sentiste como un lugar en el que eras extranjero? No, recontra extranjero, igual que extranjero que siempre. Si el primer día que llegué a la escuela, en el recreo nos mandaban a comer afuera y nos fuimos con el primer amigo que me hice a Coto. Fuimos a un Coto a comer cuando el bife de chorizo costaba 1 peso y era bueno, y un plato de ravioles costaba 1 peso. Me acuerdo que pedí ravioles con pollo y me dijeron, ¿con qué? Y te empezás a encontrar con el porteño que no quiere entender que pollo no es la única palabra en la tierra para describir un pollo, ¿viste? Entonces, sí, tienes, quieres, puedes. Cuando existía el tenés, podés, querés. Yo ahora puedo hablar un buen porteño. Si me Sí, lo propongo, puedo hablar un buen porteño. Eh, claro. no fue fácil, pero no lo recuerdo como uno de los momentos traumáticos de mi vida. Pasó rápido. Te habrán preguntado infinidad de veces de dónde sos. Siendo vos argentino, tenías que explicar todo. Te habrás armado un speech para salir de la situación cada vez que te lo preguntaban. 1 millón de veces. Y además, cuando yo llegué a Chile me decían el mexicano, y cuando llegué a Argentina me decían el chileno. Claro. Pues los apodos siempre son gentilicios. Entonces, siempre el país del cual había llegado recién. Siempre. Y, pero esa etapa la recuerdo como mi primer extranjerismo no traumático. Ya estaba acostumbrado. Ya me había ya estaba teniendo herramientas como para aceptarme extranjero para siempre y saberlo como bueno. Ya me estaba Ujú. pasando eso. Sí, digamos, no es fácil, pero no fue jodido. Hasta el día de la fecha, porque yo en un momento me acuerdo que empecé a impostar la doble L. Sí, decidí impostarla, porque ya el porteño me salía medio bien, pero igual decía pollo. Entonces un día dije pollo y a la mierda, y se van todos a cagar y disimulo. Después yo me fui, yo estuve en Argentina 2 años, hice cuarto y quinto, el laburo de mi vieja se termina, vuelve a Chile y yo como que no estaba en condiciones todavía a los 17, 18 de quedarme en Buenos Aires, pero lo hubiera hecho, pero no lo hice. Volví a Chile de nuevo. En ese momento, evidentemente, el tema de la nacionalidad ya no era un tema en mi vida. Ujú.
A los 2 años me voy a vivir a España, ahí ya me fui porque sí, ahí a los 19 años me fui a vivir a España porque sí. Estuve en España 8 años y medio, 9, crecí ahí, y cuando volví a Argentina a los 27, ya tenía un buen porteño, pero decidí no impostar nunca más la doble L. Ser quien sos, naturalmente. Ya ser quien soy y bueno, digo, toda mi etapa en Madrid ya era quien era. Pero en Madrid hay tanto extranjero, tanto, que era mucho más normal ser de afuera que ser de ahí. De hecho, yo conocí Latinoamérica estando en Madrid porque mis amigos de peruanos, colombianos, ecuatorianos, nos contábamos nuestros países y fue como volver conociendo el continente. Qué bueno Y eso. ahí ya era, mira, cada vez todavía cuando digo la calle, la valle, me jode. Y los mando a la mierda, con peores palabras. No las voy a decir porque estamos en un programa de radio, pero lo primero que hago inmediatamente es mandarlos bien y ya está. Claro, Con claro, por cariño, supuesto. no es que me peleo. Es como un, listo. ¿Hiciste la bromita? Listo, ya la hiciste. No, no la hagas más, tampoco tiene mucha gracia, ¿viste? Claro, porque vos venís conviviendo con esto desde que naciste. Y Claro. te quedaste en Buenos Aires de regreso, después de Madrid, y ahora estás en México. Bueno, estuve en Buenos Aires 11 años y un día me gané un fondo de investigación chileno para hacer la película de Villa Olímpica. Me vine a México a vivir a la Villa Olímpica 3 meses y conocí a mi actual mujer. Qué bien, qué Sí. destino. Fuiste a hacer la película y te sorprendiste con el edificio cuando te reencontraste con esas imágenes y decidiste contar esta historia que era tu historia una vez que conseguiste los fondos. ¿Cómo hiciste para organizarte para trasladarte a México y tener la posibilidad de hacer la película? Yo me vine, yo me vine a México a hacer la investigación ya con recursos, digamos, una investigación financiada en el año 2017. Pero yo había venido a México una semana en el 2015 por otras razones. Fui a laburar, yo era sociólogo, ni siquiera estaba haciendo peli, fui a Guatemala una semana a laburar. Pasé por México a ver amigos de la infancia y un día iba en auto con uno de mis amigos y pasamos por la Villa Olímpica. Yo no lo tenía en el radar de la memoria, no formaba parte del baúl de recuerdos. México, además, yo lo tenía bastante olvidado porque al haber migrado 4 veces más, como que para mí era más cercano a Madrid que México. Entonces, de repente, como que todo era nuevo y al mismo tiempo familiar, ¿no? Como esto, acabo de acordarme que existe después de no pensarlo 20 años, pero si me bajas de este auto aquí, yo llego a cualquier casa, ¿no? Entonces, eh, la veo por el espejo de adelante, la veo por el vidrio de adelante, la veo y digo, la cantidad de cosas que pasaron en ese lugar. Ese era el epicentro del exilio. Y me doy cuenta que hay una película. Pero me doy cuenta que hay una película, que es tan obvio que hay una película, que supuse que ya estaba hecha. Me acuerdo que no tenía internet en ese momento en el auto y llegué a casa y lo primero que hice fue googlear Villa Olímpica documental y no había nada. Entonces ya empecé a escribir la peli eh, sin saber muy bien qué tipo de peli quería hacer, pero sabiendo que ahí, lo único que sí sabía es que ahí había habido una comunidad muy fuerte que un día se había desarmado. Que al volver las democracias al cono sur, porque también, digo, también pasó en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en todos lados pasó. Y acá habíamos de todo. Y un día esa comunidad empezó a desarmarse porque la mitad de los integrantes iban desapareciendo, iban siendo abducidos por ese ovni de las democracias. Y dije, nada, hay que hacer la peli. ¿Y desde qué punto de vista? No lo tenía claro. La primera vez que escribí la peli y la presenté a un concurso para que me la financien, yo había planteado que quería contar el retorno de los exiliados, es decir, la ruptura de la comunidad a partir de 4 historias de amor. Porque lo que yo sabía es que ahí habían un montón de familias que
de relaciones fraternas, decirle familia, decirle dos amigos de 12 años que jugaban al fútbol juntos, dos amigas de 7 años que se conocían desde que nacieron, el niño y su primera novia, el primer beso, el primer club, ¿no? El primer cuadro. Yo era de los Pumas, me dolió más dejar a los Pumas que dejar a la primera novia, evidentemente, ¿no? Y entonces yo sabía que ahí habían historias de ruptura, y al mismo tiempo sabía, todavía no sabía que estaba contando un poco mi vida, que ahora parece raro, pero la verdad que para mí era como una parecida a mi vida, pero eran otras vidas. Y, pero lo que sí sabía era que esa manera de contar la historia a través de amores, desamores, historias íntimas, rompía un poco con el paradigma de la forma de contar más tradicional de mi generación y de la de mis padres, ni hablar. O sea, yo sabía que esta historia política había sido leída y contada siempre a través de códigos políticos. Y sabía que eso es trampa, que hay algo debajo de esos códigos políticos, que son las personas, y que siempre quedamos como relegados. O sea, ni qué decir en Argentina y la grieta y toda esta historia, cómo hemos quedado relegados como seres humanos porque de qué maldito lado estás. Cuando del lado en el que estamos no habla tanto sobre nosotros, ¿no? Entonces, yo ahí sabía que la generación de mis padres había leído todo en términos políticos, ni hablar. Que el retorno nuestro y todos estos traumas de infancia de cambiar de país y readaptarse habían sido ignorados por completo porque lo que importante era vivir en democracia, ni hablar. Pero que mi generación, la generación que no fue del todo perseguida, sí sus padres, pero no nosotros, no tuviese el interés de encontrar el tono justo para contar su propia vida, y que siempre miraba para atrás y cuando contaba su historia le ponía un poco el dramatismo que le habían puesto sus padres, como película de memoria. Siempre, todas las películas de memoria, como la mía, empiezan con una voz en off del director en un tono hiper solemne diciendo, ¿no? Mirando al mar. Los chilenos siempre están mirando al mar, los argentinos no sé, pero los chilenos siempre miran al mar y miran y dicen, mi tierra nunca me aceptó. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos ya no sos tu papá, ya no sos Serrat, vos no sos Biglietti, ¿no? Es difícil para un director de cine encontrar la manera de querer contar una historia porque primero sabes lo que no querés hacer. O sea, no querés contar la historia así. ¿Y cuando te diste cuenta que encontraste la forma de contar esta historia desde el punto de vista de los seres humanos que la vivieron y no desde un sesgo político? Sí. Primero, todo el tema de los hijos de exiliados que retornamos había sido muy ignorado porque en esas épocas Chile en el año 89, Argentina en el año 83, 84, la alegría por el retorno a las democracias era inmensa. Entonces, en un contexto de jolgorio tal, y además justificado, nadie tuvo ganas de ponerse a pensar qué carajo estaba pasando con los niños y las niñas. Sobre todo en un momento donde no estaba todavía esta dictadura de los infantes, ¿no? Que todos son los reyes del mambo y los papás hacemos lo que ellos quieren y le preguntamos todo. Eso no existía ahora. No te preguntaban qué querías comer, comías. Digo, no era ahora, ¿no? Entonces yo sabía que ya estaba contando algo que no se había contado del todo. Después, por otro lado, me molesta mucho, como te decía, el tono de mi generación cuando dramatiza su vida como si fueran sus propios padres. No solo porque me parece una paja y aburridísimo, sino porque además me parece injusto con nuestras propias vidas. Nuestros padres sí fueron perseguidos, clandestinos, torturados y asesinados, no nosotros. Entonces, si vamos a ser un poquito justos, diferenciemos una cosa de la otra, ¿no? Me parece. Y después, porque a mí todo lo que no tiene humor me mata. La vida sin humor no tiene ningún sentido y la izquierda es una de las cosas más solemnes
que le ha pasado a la humanidad. Entonces, como que yo quería despegarme un poco de todo eso, siempre lo supe. Creo que, no sé si en la peli está o no está, lo entenderán algunos, otros no, tiene niveles de lectura diferentes, pero para mí es una crítica a mi universo de izquierda, no a otros. A mí no tiene sentido venir a criticar ahora a la derecha, por el Videla, porque Macri, porque si ya sabemos que no tenemos nada que ver con ellos, que son unos criminales de guerra, a mí no me importa eso. A mí me interesa criticar un poco a los que se supone que están de mi lado, a la izquierda, al progresismo, y sin embargo somos igual de corruptos, de mafia, de hipócritas, de bla, que los demás. Me parece que por ahí va un poco la cosa. Entonces, siempre lo importante es la autocrítica. La crítica nace sola. O sea, entonces, llamarse a sí mismo anticapitalista es una perogrullada. Es más obvio que las cosas más obvias. ¿Por qué decís eso? Mejor hacer un análisis un poco más fino. ¿Quiénes somos los anticapitalistas y qué hacemos para llamarnos como tal, ¿no? Me parece que eliminar un poco la solemnidad de mi generación era fundamental. Y un día, ya en etapa de investigación, llevaba como un año investigando ya, le pregunté a un entrevistado, que era el padre de una chica de la peli. Le pregunté, ya no por él, sino por su hija. Porque él, bueno, yo me fui de Chile escapando y huimos y nos salvamos la vida y después volvimos a Chile a luchar de nuevo por la democracia. Y le digo, pero, todo bien, pero contame, ¿cómo era cuando tu hija se despertaba en la mañana en Chile a los 11 años, después de haber vivido toda la vida en México? Se quedó paralizado, casi se pone a llorar, y era un economista, militante, duro como el roble, y de repente dice, mierda, claro, me acaban de meter en un tema que no está bueno. Y claro, resultaba que la hija desayunaba llorando todos los días porque quería volver a México, ¿no? Y ahí ese señor me tiró una frase que es, claro, lo que pasa, me dijo, es que el retorno de mi generación fue el exilio de la tuya. Y en ese instante dije, gracias, Señor, me acabas de dar la premisa de mi película. Tal Con una cual. claridad brutal, En una ¿no? frase te marcó el camino de la película. Totalmente, totalmente. Y además, y después yo a la palabra exilio la cambié por destierro, Ujú, sí. porque el exilio es una palabra que nuevamente iba a volver a remitir a un lenguaje que ya no era el nuestro, ¿no? ¿Para qué? Si lo que pasa, y además creo que en esto un poco es donde Villa Olímpica tiene un valor, no es en el hecho de haber sido exiliados, no es en el hecho de haber sido o no retornados, es en el hecho de que somos migrantes. Y cuando estrenamos la peli en Buenos Aires, en el Bafisi, en la tercera función, en el Lavalle Multiplex, me hizo una pregunta al final un colombiano. Y yo me puse a hablar con él y nos dimos cuenta de que él no tenía nada que ver con Argentina, con Chile, con México, con exilios, con dictaduras. Sin embargo, era un exiliado actual colombiano, y que si a él en algún momento le pasaba que se arrejuntaba con una argentina y tenían un hijo, iba a ser un personaje de la peli absolutamente. Que no importa si es colombiano, chileno, uruguayo, que si un sirio o un afgano ven esta película, para mí la intención es que entiendan, que se den cuenta de que es algo que pasa, que va a volver a pasar, que va a volver a pasar, y que no importa tanto si era Pinochet o era Videla, importa que somos un contingente de gente que es de otro lugar y que estamos repletos el mundo de nosotros, ¿no? Y que los códigos que se manejan normalmente en la vida son los códigos nacionales. Pero eso solamente es porque hay una bandera y un ejército, porque la verdad que estamos rodeados de gente que no es de donde estamos. Y seguirán llamados siempre extranjeros, porque así funciona la cosa. Claro, Entonces, porque en el comienzo de la charla hablabas de ser extranjero en cualquier país como una cualidad, dada la riqueza que te dio esa condición, pero no deja de ser un camino en el que se sufre mucho. no, pero porque yo estoy curado de espanto. Pero digo, yo que estoy curado de espanto y aún así, con mi mujer, pensamos si algún día nos vamos a Buenos Aires, como todavía. Mi mujer, que por cierto me acaba de mandar un WhatsApp porque está escuchando la charla acá afuera, me dijo, acabas de decir que soy tu mujer actual, pero tenés que decir que soy actual, futura y póstuma, me acaba de decir. Claro, está bien, tienes Así razón. que cumplo en transmitir el mensaje. No, digo, sí, yo estoy curado de espanto y no padezco y no sufro el hecho de ser extranjero, pero forma parte de nuestro ADN
y ahora se lo transmito a mi mujer y a mi hija, y toda la familia tiene algo de eso, como de repente mi mujer que es mexicana ahora se da cuenta de que vive en una casa rodante, ¿no? Y como, ¿qué mierda hice cuando me decidí juntar con este chabón que no es de ningún lado? Ya forma parte de una trama que no le correspondía del todo. Y mirá que lo tengo procesado y me parece bonito y el día que me vaya de nuevo lo voy a disfrutar. Pero la gente que no quería irse, que no tiene ninguna intención de irse de su ciudad de Leningrado, que ahora está en cualquier lado, ¿no? Que no quería irse de Medellín por ningún motivo y ahora está cagado de frío en Buenos Aires, es un dramón. Pero me parece que hay una parte de la peli donde la directora de una de estas escuelas pequeñas que recibía mucho refugiado cuenta que, que esa escuela ya tenía una sensibilidad particular porque ellos habían sido a su vez refugiados españoles por la guerra civil. Entonces, como que habían logrado conformar una pequeñita escuela donde la gente ya llegaba sin tener que explicar de dónde era ni por qué llegaba ahí. El cual para nosotros fue mágico. Nosotros no nos sentíamos extranjeros en nuestra escuela. Sabíamos que éramos extranjeros, pero no lo sentíamos y como algo malo. En Argentina, en Chile, en México, en Ucrania, en Noruega, en cualquier lado del mundo, no sucede eso. Los sistemas educativos y todos los demás sistemas estatales están construidos para hacerle mierda a la vida al que viene de afuera. ¿Ah? Digo, en términos laborales te hacen mierda la vida porque no tenés permiso de trabajar, porque no tenés permiso de lo que sea, pero en la escuela no solo te cuesta por el hecho de ser diferente, sino porque te enseñan una historia que no es la tuya y te obligan a respetar esa historia. Y te digo más, esa historia que no es del extranjero, tampoco es del sujeto nacional. Porque a nosotros como argentinos nos obligan a querer y a respetar una historia argentina. Pero no la historia. La historia puede ser contada de mil maneras. El Estado es una instancia coercitiva, no solo para los de afuera, también para los de adentro. Solo que el de afuera, nada, la tiene jodida doblemente, ¿no? Claro, claro, tal cual. Así que nada, es eterno el tema. Muy, muy interesante, qué bueno que hayas encontrado esta manera de contar la historia. La película es muy contundente, es redonda, es por donde la mires es una película que te deja una sensación de decir qué bueno que pude ver la historia desde este lugar. Y a vos te habrá pasado lo mismo porque al final cuando el producto está terminado y ves la película debes sentir mucho orgullo de haber logrado lo que lograste y lo mismo le habrá pasado a todos los que fueron parte, ¿no? A los que dieron su testimonio, porque también se entregaron a historias íntimas que tal vez nunca habían contado y habrá sido un desahogo para ellos. Por eso creo que, bueno, más allá de que ya se estrenó en el Bafisi en Buenos Aires, creo que va a tener un buen recorrido la película y espero que esté pronto para ver en Mar del Plata, en Buenos Aires y imagino que ahora tu horizonte está en estrenar en México. Sí, estamos esperando resultados de festivales. Es un universo muy jodido porque quedas en un buen festival y te sentís Gardel y te rechazan de otro, te sentís boludo, ¿viste? Es un mundo súper difícil. En relación al orgullo que siento por mi peli, yo no la sentí cuando la vi por última vez, el último corte. No, yo no sabía muy bien lo que había hecho, pero sí siento un orgullo ahora cuando veo la cara y entiendo el sentir de la gente que la ve. Eso sí me hace muy feliz. Y sobre todo, ¿sabes qué? Con esta peli, con Panzeri, con las dos, me pasó algo muy lindo y es que antes de decirme si la peli es buena o es mala, me la agradecen. Mm, Me parece que ahí hay algo, ¿no? De causas perdidas, ujú. recuperadas, pero con cierta sensibilidad no dramática, no sufriente, no solemne. Como que hay algo de las pelis que van dejando algo bueno también para poder seguir viviendo, que no es algo demasiado fácil, ¿no? Y después, si a vos se te ocurre algún lugar de Mar del Plata que quiera proyectar la peli, avisanos que nosotros la proyectamos felices. Digo, ya está estrenada en Argentina, ya puede proyectarse en cualquier espacio. Eh,
Así que eso, Sí, sí, está ahí sí, la por peli. supuesto, vamos a ponernos en marcha porque la tiene que ver mucha gente y te agradezco, si no lo hice ya, por haber hecho estas dos películas, porque es reconfortante encontrar estas miradas, el compromiso para contar las historias y bueno, vos lo dijiste, ¿no? Como esa cosa de esa causa perdida, rescatarla a través de un documental, tanto buscando a Panzeri como Villa Olímpica, es para mí un hallazgo, así que estoy encantada de haberte conocido charlando en este programa Lo y mismo creo digo, que lo mismo digo. Que de hecho Panzeri es otra historia que si otro día podemos conversarla, la sí, de Panzeri, porque también hay algo del forastero que recupera Panzeri, porque pasaron 37 años sin que nadie hiciese nada de sí, Panzeri. Porque tuvo que llegar un chabón de afuera, porque Panzeri era tan libre pensador que no tenía nadie que lo recuperara, porque los peronistas no lo quieren por gorila, la derecha no lo quiere por anarco, y así nadie lo quiere, ¿no? Entonces como tuvo que pasar que llegara un chabón que venía de afuera se haya dado cuenta de que ahí hay un personaje importante, ¿no? bueno, dejamos la charla sobre Panzeri para otra oportunidad porque merece un desarrollo que también es muy interesante y sobre todo también que es mi ámbito, el periodismo deportivo, haber visto Claro. las declamaciones de Panzeri, lo que pensaba su entorno, sus detractores, su entereza para seguir adelante diciendo lo que él quería decir sin que nadie lo limitara. Es un personaje muy rico para rescatar, como vos hiciste, y creo que merece una charla aparte que seguramente vamos a tener pronto, Sebastián. En principio, creo Buenísimo, que yo feliz. es bueno que la gente que nos escucha en este programa, en el que hablamos de inmigrantes, creo que los que estamos acá en Argentina, en el lugar en el que nacimos, todos los que nos escuchan en otros países porque han emigrado, y escucharon la historia de Villa Olímpica, creo que se quedan pensando en esta cuestión y también tanto argentino que emigró, que está haciendo su familia en otro país y la responsabilidad de tomar decisiones que impacten en la vida de sus hijos. Esta película habla de mucho de eso y me parece que dejaste al mundo un material muy bueno. Eso en principio. Qué Y bueno. bueno, después que la película tome el recorrido que tenga que tomar y seguramente va a tener un gran impacto en muchas personas. Así que gracias, te felicito y Qué bueno. bueno, la seguimos porque está bueno que este material y que como vos mismo te autodefinís como un director Nobel, hay tanto para hacer que seguramente aparecerán nuevas historias y vamos a estar atentos a eso. Pero ahora vamos con todo, con Villa Olímpica, que creo que va a tener un lindo recorrido. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto estar acá, gracias por tus palabras y aquí estamos para cualquier cosa. Seguimos en contacto. Un abrazo, gracias. Dale, gracias, chau, chau, saludos. Se llama Sebastián Coan Eskenazi. Es argentino, nació en Argentina, pero apenas tenía unos meses de vida y sus papás se fueron al exilio por tierra a Paraguay y después terminaron en México. Y claro, allí Sebastián prácticamente empezó a vivir, empezó a tener uso de razón en tierras mexicanas. Él era mexicano, aunque había nacido en Argentina. En casa papá, mamá de Chile, de Argentina, una cultura mezclada en ese sentido, y el gran momento crucial para la vida de él y de muchos chicos de su generación, que es lo que cuenta su película Villa Olímpica, que es el destierro del argentino que se fue de su país sin conocerlo, que creció en México y que terminó volviendo a la democracia del Cono Sur, en este caso en Santiago de Chile, empezando su propio destierro, dejando todo lo conocido que era en su vida, que era México, y en el caso de la película, las familias que vivían en la Villa Olímpica de los Juegos de México del 68. Esto cuenta la película, lo que vivieron los hijos de exiliados argentinos y chilenos cuando tuvieron que volver al país de origen de ellos y
fundamentalmente de sus padres, cuando volvieron las democracias a estos países. Entonces ahí empezó un camino que para ellos ha sido muy difícil. Jóvenes de hoy entre 40 y 50 años o menos, que tenían una historia para contar que nunca la pudieron contar y que no tiene nada que ver con las cuestiones políticas, sino con lo que vivieron esos hijos de exiliados cuando empezaron su propio destierro. La película de Sebastián Cohen se llama Villa Olímpica, la mirada de un director que contó su propia historia a través de los testimonios de otros que vivieron y que sufrieron ese mismo camino. Y también hablamos de su otro documental, Buscando a Panzeri. Esto sí lo pueden ver si quieren en puentesdecine.com.ar, una plataforma en la que se puede ver cine del bueno. Les dejo para que tomen nota y puedan disfrutar de estas películas que nos dejan algo. puentesdecine.com.ar